Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú. Con Marga López Díaz. Es el pasillo Beatriz Eugenia del maestro Oriol Rangel. Nos acompaña Guafa Trío, 3 virtuosos, Ignacio Ramos en la flauta, Armando González en el 4 y Leonardo Gómez en el contrabajo. Conforman esta maravillosa agrupación musical con un formato poco usual en la ejecución de pasillos, bambucos y danzas. Ellos acompañarán nuestro programa en homenaje a Manuel Uribe Ángel, el médico y geógrafo que amó a su país. Escrito este libro de la colección juvenil Colciencias por la periodista y escritora Pilar Lozano. Cuadro número 3, año de 1853. Ya Manuelito tiene 31 años. Manuel Uribe Ángel regresó otra vez a su casa paterna tras un largo viaje que lo llevó primero a Ecuador y Perú, y luego más lejos, cuando atravesó el Atlántico y fue a dar a París. Volvió con nuevos diplomas de medicina, con experiencias en prácticas curativas hasta en las selvas del Amazonas, con libros y apuntes de los debates médicos que agitaban el mundo de la ciencia. Recordemos, año de 1853. Comienza nuestro cuadro número 3. ¡Cuidado!, gritó al que le ayudaba a bajar la carga de las mulas. En el bulto iba su más preciado tesoro, un escritorio de mesa portátil. Al abrirlo, aparecían los cajones para plumas, papeles y tinteros. Cerrado, era un pequeño baúl con 2 manijas para hacer cómodo su transporte.
y este mueble ocupó siempre un lugar especial en la inmensa casa de 2 pisos y altillo, justo a medio camino entre la catedral y el puente Palacé, a donde se trasteó luego con su mujer Magdalena Urreta, hija del coronel Gregorio María Urreta. Siempre estuvieron juntos el pequeño escritorio, las plumas de ganso, las de acero y los arrumes de papel. Medellín crecía encajonada. Las montañas la cerraban al oriente y el río Medellín le cortaba el paso al occidente. Las calles eran cóncavas en el centro y altas en las aceras. Calles canoa, las llamaba Manuel. Cuando llovía, por el medio corrían precipitados arroyos. Encontró a muchos de sus colegas entusiasmados con las teorías del francés Broussais, que veían todo mal signos de inflamación. No se atrevían a recetar nada distinto a emolientes y refrigerantes, sangrías y dietas que resultaban a veces tan malignas como el mal. Sangradores y barberos, armados de estiletes, navajas y punzones, cumplían con la tarea de hacer sangrías hasta el desfallecimiento del paciente. Cortaban y esperaban con calma que 6 u 8 onzas de sangre cayeran al platón colocado en el piso. Se suponía que esto disminuía la congestión y el doliente podía respirar mejor al evacuar la abundancia de sangre y de humores, como decían. Uribe no estaba de acuerdo con estas prácticas, pero tampoco confiaba en los ingleses colocados al otro lado. Todo mal era señal de desfallecimiento y debilidad, y se limitaban a dar tonicidad y estímulo a los indispuestos. El error está en cualquiera de los extremos, le dijo a Ignacio de Quevedo, quien había sentado sus reales desde hacía 10 años en Medellín. Para mí, la verdad, hay que buscarla en el medio. Ignacio de Quevedo seguía teniendo cara de prócer y su habilidad al usar escalpelo y cuchillo lo habían hecho toda una celebridad en la ciudad. Recién llegado, solicitaron sus servicios en casa de doña Ana Joaquina de Echavarría. El parto se complicaba y las comadronas no sabían qué hacer. Sin dudarlo un instante, el médico dio órdenes para la operación. Sábanas y bayetas limpias, agua tibia y jabón, que alguien tenga lista una copa de aguardiente o ron. Gritaba mientras escarbaba su maletín, sacaba el escalpelo, tijeras, pinzas y se arremangaba las mangas de la camisa. Ana Joaquina se convirtió así en la primera paciente in vivo de América Latina en someterse a una cesárea. Permaneció adormecida a punta de aguardiente y opio. Años después, Ignacio de Quevedo fue el primero en reemplazar aguardiente y opio por un pañuelo empapado en cloroformo. Ideas llegadas de Europa y Norteamérica empezaron a romper el círculo cerrado de la medicina en Antioquia. La geografía alborotaba también el ambiente intelectual de Medellín. Meses antes del regreso de Manuel Uribe Ángel, el colegio provincial se engalanó de fiesta para recibir al geógrafo coronel Agustín Codazzi y a su séquito de escribientes, botánicos y dibujantes. Fueron agasajados como héroes luego de una larga exploración. La prensa empezó a divulgar los informes de lo visto por estos científicos a su paso por Mariquita, el páramo de Herbeo, el naciente caserío de Manizales, donde se detuvieron más de lo pensado e hicieron el trazado de la plaza. También Salamina, qué hermosa es Salamina, y Río Negro. En acto especial entregaron a las autoridades el mapa de la región estudiada. Manuel Uribe Ángel devoró con interés estas reseñas y los apuntamientos de los viajeros nacionales y venidos de lejos que se habían atrevido a cruzar las montañas de Antioquia. Los escritos meteorológicos, geológicos y barométricos del francés Bousingot, quien midió las alturas y estudió las aguas, y los relatos del barón von Humboldt sobre sus correrías por tierras granadinas. Y tuvo una idea que empezó a crecer y crecer. Se la comentó una tarde mientras paseaba por el bosque de Envigado a su amigo
Emiro Castos a él le contó y le dijo: sería conveniente y provechoso para el país que toda persona que se encuentre en actitud de escribir bien o mal recogiera sus impresiones de viaje, por corto y por insignificante que éste fuese. Las ciencias ganarían inmensamente con ello. Y lo puso en práctica de inmediato. Las malas influencias se contagian, afirmó entre risas al mostrarle a Emiro Castos sus primeros apuntamientos, una especie de memoria de un recorrido por el valle de Aburrá. No se le escapó detalle. Aparecían todas las quebradas que cruzaban el valle y el porqué de sus nombres. Emiro se quedó asombrado. «¿Me vas a desbancar?», comentó en tono de chiste. Emiro, que vestía siempre con desgaire, estaba dedicado de lleno a contar con palabras costumbres, hechos políticos e históricos. Se le conocía por su agudeza al polemizar. Esa tarde, los dos amigos conversaron de historia y de literatura. Emiro era delgado y de piel blanca. Caminaba por el bosque con la cabeza inclinada, como ido, perdido en la historia de Grecia y Roma, en los escritos de Plutarco, Víctor Hugo o Shakespeare. A ratos se quedaba como absorto, tan desligado del mundo, que Manuel tenía que hacer alguna seña, algún ruido para que lo volviera a acompañar. Desde entonces, Manuel, a más de médico, empezó a ser un poco geógrafo e historiador y un poco escritor. Publicó su primer libro, un tratado sobre minería en Antioquia. Podría decirse, sin hipérbole, que en Remedios se asolea el oro en cueros, anotó en esa ocasión. Guafa Trío. A continuación, Nueva Colombia, un bambuco del maestro Efraín Orozco. Podría decirse, sin hipérbole, que en Remedios se asolea el oro en cueros. Decía don Manuel, con una vara de duro guayacán en la mano, como buen caminante, qué alegría, como buen caminante, iniciaba muy de mañana su recorrido aliviando males aquí y allá. Se cercioraba de llevar suficientes papeles en los bolsillos. Los necesitaba, unos para las recetas, otros para anotar los detalles del camino que le llamaban la atención. «Buenos días, don Manuelito», lo saludaba don Celedonio Quevedo. Más arriba en la calle Maturín se asomaba doña Obdulia.
Buenas, buenas. Usted siempre tan andador, doctor. Y él respondía con una sonrisa o con un consejo de su recetario. Cuando el recorrido iba más allá de los linderos de la ciudad, utilizaba a Polión, su hermoso caballo blanco, Polión. Hacía tantas paradas que el camino se alargaba. Si veía una piedra rara en el fondo de una quebrada, no tenía agüero. Se mojaba con tal de atraparla. En cuanto charco o abrevadero se le cruzaba, se detenía y tomaba una muestra de agua. La examinaba. Si la encontraba malsana, regresaba para advertir a los campesinos. No es sano que beban de aquí, no es apropiada ni para los animales. Antes de pasar la hoja donde aparece la quebrada y donde aparece don Manuel con su vara de duro guayacán en la mano, observando una piedrita o tomando agua de la quebrada, aparece el retrato de don Ignacio de Quevedo. El doctor realmente sí tiene cara de prócer. Una tarde, cuando pasaba frente a una vivienda, de esas en las que el patio seguía a la casa, el huerto al patio, el platanal al huerto y la dehesa al platanal, y tenía además un jardín lateral y un segundo huerto en el que se cultivaban hierbas medicinales muy socorridas en caso de enfermedad. Mencionémoslas: quina, eneldo, poleo, hierbabuena, malva, hinojo, bledo, malvavisco, perejil. Palabras que siempre escuchamos a nuestras madres o abuelas. Dulces palabras en sus labios. Escuchó don Manuel un vocerío. Se asomó para ver qué provocaba tamaña alaraca. Mi Dios me lo trajo, doctor. Siga que mi nieto, en estico, se tragó un mugre. Llamó alarmada una señora. Don Manuel atendió el llamado, sacó rápidamente sus varillas de ballena, buenas para extraer o empujar objetos extraños. Resultó que el pequeño tenía atorada en su garganta la pepa de un mamoncillo. Pasó muchas veces. Luego de sacarla, don Manuel arrimó su boca a la del niño y le pasó el soplo vital. Para terminar de resucitarlo, ordenó que le dieran un baño en una ponchera con agua tibia. Pasado el peligro, se sentó en una banca, se quitó el sombrero, pues del afán no reparó en hacerlo antes, encendió un cigarro y se puso a hablar con el abuelo. ¿Recuerda usted?, le preguntó a este campesino avejentado, que hace un tiempo una fórmula podía tener hasta 20 plantas distintas como ingredientes y era necesario que una falange de comisionados anduviese por huertas y jardines, prados y rastrojos, bosques y colinas, cerros y breñas, buscando matas tan raras como la aristoloquia, la cascarela o la zarzaparrilla. El viejo soltó una carcajada cómplice y Manuel siguió el juego de hacer memoria. Para la preparación eran necesarias multitud de vasijas. En una se clasificaba el suero, en otra se preparaba el almíbar, en aquella se hervía una tisana y más allá se sazonaba el caldo o se confeccionaba un clisterio. El abuelo se acomodó mejor y entró en la charla. Para reafirmar lo dicho por don Manuelito, contó que una vez le dieron tal cantidad de apósitos, emplastos, fricciones, unturas, lavativas y purgantes, que lamentó por mucho tiempo haber caído en manos del tal doctor. De cuando en cuando, don Manuel Uribe Ángel se cruzaba con sus amigos guaqueros. Conocía su modo de vida y por eso los comparaba con tribus nómadas, con jefes y costumbres aparte. Andaban por los caminos armados de mediacañas, regatones, asadones y palas, rastreando tumbas en las regiones reputadas como ricas en entierros indígenas. Llegó a pensar que sufrían del mal de sarcofagomanía. No medían el peligro, querían a toda costa el oro de los entierros. Las piezas de cerámica o piedra para ellos no tenían ningún valor. Cada vasija de barro y cada instrumento de piedra que se destruya es una pérdida para la ciencia, repetía a los que querían escuchar. Es cierto, doctor, que en Antioquia
los indios fueron en número muy pocos? Le preguntó uno de ellos. Yo, que he tenido la paciencia de estudiar historia con un poco de atención, atribuyo esto a la actividad sanguinaria del conquistador, opinó don Manuel. A sus tareas de médico, geógrafo, historiador, escritor, agregó pronto la de profesor. Por calles y caminos empezaron a verlo en compañía de Joaquín Castilla y otros jóvenes. A falta de facultades de medicina, algunos médicos aceptaron discípulos particulares. Aprendían el arte de curar, de tanto mirar y escuchar al maestro. Por su cuenta, estudiaban anatomía en esqueletos que ellos mismos armaban con huesos conseguidos en el cementerio de San Lorenzo, el cementerio de los pobres. Con su séquito de estudiantes, se hicieron más largas las paradas en el camino. Muchas veces, al regresar a casa, cuando ya estaban encendidos los 4 faroles alimentados con petróleo que iluminaban de noche la plaza principal, se encontraban con Manuel Vicente de la Roche y su ayudante y alumno Andrés Posada Arango, un joven que siempre cargaba sus instrumentos de herborizador. En todo Medellín se comentaba que era tanto el amor de este muchacho por la ciencia que pasaba días y noches enteras espiando el momento en que abrían y cerraban las flores en su jardín. Andrés Posada Arango. Decidían entonces unirse a una tertulia de las que se improvisaban en las boticas al olor del agua de rosas, qué deliciosa es para el rostro, bálsamos y colutorios. En una de tantas, Joaquín manifestó entusiasmado: Maestro Uribe, los campesinos dicen que esta corteza sirve para aliviar las llagas. Y le pasó una cáscara de palo de María. No hay que creer solo bajo palabra lo que el vulgo da por hecho. Para saber con certeza las propiedades químicas y médicas hay que estudiar y estudiar, replicó Manuel Uribe en tono de consejo. Puso sus ojos pequeños, cada vez más profundos, en los ojos de su alumno y lo aleccionó. Observar y observar y observar detenidamente y con paciencia. Dado como era a soltar frases con profundas enseñanzas, agregó: en ciencias biológicas, el principio de sabiduría consiste únicamente en saber dudar. A veces, las clases terminaban en la botica que tenía en el primer piso de su casa, al lado del gabinete de doctor. Como la idea era familiarizar a los estudiantes con los medicamentos, hurgaba con ellos en el botamen ordenado en la estantería de caoba. Olían, tocaban y por insinuación del maestro se atrevían, con la punta del dedo, a probar unturas, polvos, jarabes, menjurjes y potingues. Y en medio de ese inmenso salón, lleno de mesones, alambiques, pesas, morteros y pomos de porcelana, los discípulos conocieron a medias el secreto de la píldora que ingeniaba Uribe Ángel como panacea para padecimientos y quebrantos. Manuel reservaba siempre unos momentos para ordenar y clasificar lo recolectado en el día. Aniceto Zapata, el mandadero de la casa, le había conseguido una caja de madera para guardar las muestras minerales. Buena y grande, le dará trabajo llenarla, patrón, anunció orgulloso de su elección. Entrada la noche, el médico se convertía en hombre de letras. Muchas veces Magdalena, su esposa, lo encontró al amanecer, doblado sobre largas hojas de papel rayado, escritas en letra impecable, la caligrafía. Desde muy recién casados, ella, en silencio, se dio a la tarea de organizar estos manuscritos. Descubría un cuento a medio hacer, al lado el inicio de un capítulo de geografía o aparte de una reflexión histórica o un artículo de prensa. Un día, cuando Magdalena andaba en estos afanes ordenando papeles en baúles y escaparates, Manuel la llamó. Mujer, es hora de ir pensando en alistar el equipaje. Nos vamos para Bogotá. Pero antes de pasar al cuadro número 4, vamos a escuchar
a Guafa Trío en la obra Abrazos y Besos, un bambuco de el maestro, se llama muy hermoso, Justo Almario. Y recordemos, según nos enseñó don Lope de Vega nos dice, cada alma en su armario. O sea que un armario es un armario para guardar el alma. Cuadro número 4. Estamos leyendo esta amenísima biografía del doctor Manuel Uribe Ángel, envigadeño, escrita por la periodista Pilar Lozano, colección juvenil Colciencias. Director Álvaro Mendoza Arango, diciembre de 1998 en la Panamericana Editorial Limitada, en Bogotá. Y estamos en diciembre de 1862. Ya don Manuel Uribe Ángel, nacido en 1822, contaba con sus 40 años. Había desorden y bullicio frente a la casa de don Manuel. Arrieros, corotos, bultos, aperos. Y el país también estaba alborotado. Se preparaba una convención en Río Negro, cuna de las ideas liberales. En distintos rincones de Colombia, los diputados Rafael Núñez, Foción Soto, Aquileo Parra, José Hilario López y muchos más alistaban sus bártulos para el largo viaje en mulas y en vapores. Manuel Uribe Ángel fue invitado. Dijo no. Su plan
era viajar a Bogotá. Escogió el camino de Sonsón, a sabiendas de que era más largo que salir por Nare. Así evitaba demoras al esperar buque a orillas de un río plagado de mosquitos y de insoportable calor. Magdalena de Uribe y Enriqueta Zapata, la criada, pasaban revista a todo lo empacado. El pequeño escritorio portátil, tintas y papeles, plumas, lacre para sellar los sobres, 2 lupas, juego de bisturíes, frascos, herramientas, un regatón, amoníaco para mordeduras de culebras, ungüentos y preparados para la picazón. Son montañas y montañas, una tras otra, tantas que forman un intrincado laberinto. Hasta la brújula pierde su norte a veces. Le advirtió Manuel a su mujer y le mostró un gráfico del recorrido. Magdalena no se acobardó, ni ante la idea de jornadas enteras subiendo y bajando por desfiladeros, ni ante la amenaza de fiebres y mordeduras de serpientes, ni ante la posibilidad de tropezar con jaguares, uno que otro oso y montones de micos. Mujer, no olvide un reloj bien arreglado. Será precioso cuando estemos en Selva Virgen. Por su experiencia de 2 viajes iguales, el doctor Uribe sabía que la espesura interceptaba toda comunicación con el sol, impidiendo medir la hora por las sombras de los cuerpos. Luego se dirigió a Enriqueta. Hija, con esta familiaridad llamaba a sus sirvientes, no olvide hilo, botones, aguja, cuerdas, navaja, machete de monte. Suficiente ropa de lana para el frío de las cumbres, liviana para clima cálido, funda de hule para los sombreros, mosquiteros. La víspera, él mismo revisó la comida minuciosamente calculada y distribuida, de modo que no hiciera falta en caso de detención forzada por la crecida de algún río, la enfermedad o el agotamiento de uno de los viajeros. Comprobó que el coñac y la panela fueran suficientes, pues resultaban indispensables para no enfriarse al salir de la tierra caliente a la fría. Antes de tomar el camino de Oriente, en dirección a Río Negro, Manuel reunió a sus acompañantes. Magdalena, don Ricardo Wills, su mujer y la pequeña hija de estos, arrieros y peones, y les dijo: los viajes no son otra cosa que un catecismo, un libro de escuela, una obra académica en forma de preguntas y respuestas. Y muy pronto entendieron que en verdad Manuel se lo tomaba así. Iba armado de una curiosidad inmensa, unas ganas de sentirlo todo, olerlo todo, aprenderlo todo. Se dejaba llevar, sin ninguna resistencia, por la felicidad que le producía contemplar el paisaje. Habían avanzado muy poco y las mujeres hablaban del delicioso olor de las azucenas que perfumaban el aire. ¡Qué viaje! Lo importante de esta planta, interrumpió el doctor Uribe, no es solo el aroma de sus blanquísimas flores, sino las virtudes milagrosas de su corteza. Estamos hablando de las azucenas. Y no paró de hablar hasta no agotar el inventario de atributos que incluía la de ser curativa para la hidropesía. Las ocurrencias de Manuel se convirtieron desde la primera noche en tema de conversación al calor de las hogueras. Descubrieron que se sentía distinto, como inflado de alegría, en lo alto de las cimas. Al llegar al alto de Santa Elena, invitó en tono cariñoso a sus compañeros a voltearse. Saludemos a Medellín. Y mirando así la ciudad y el curso caprichoso del río, habló fuerte para que todos lo escucharan. El cerebro se refresca con la brisa helada de las cimas andinas. Las ideas toman formas poéticas, algo magnético nos obliga a volver, a poner los ojos sobre lo que se ha dejado atrás. Ay, qué bueno ver a Medellín desde Santa Elena, con el río,
en su caprichoso curso cuando iba por donde le daba la gana. La escena se repitió muchas veces en las 1000 crestas que treparon. Siempre invitaba a detenerse, descansar, ver y sentir, aprovechando que el mundo estaba dispuesto allá, abajo, como un inmenso mapamundi. En lo alto del rodeo, una de las últimas cimas antes de bajar al río Magdalena, se deleitó como nunca con una borrasca seca, puramente eléctrica, que se desató en las hondonadas inferiores del cerro. «¡Esto es una maravilla!», gritó entusiasmado como un niño. «Parece que los rayos salieran de nuestros pies». Las chispas eléctricas volaban de nube en nube en ráfagas de vivísimo fuego, imitando en sus curvas y movimientos la forma de irritadas serpientes. Manuel las seguía con la mirada y correteaba de aquí para allá, tratando de adivinar el punto exacto en el que se originaría la siguiente descarga. Su mujer, inquieta ante el espectáculo, lo empujaba del brazo para que entrara al rancho, pero él, ensimismado, se negaba a buscar cobijo. Se quedó ahí hasta que todo el aguacero le cayó encima. Cierto día alcanzaron a pensar que Manuel era un tris disparatado. Avanzaban por un lodazal y las mulas se atollaban hasta más arriba de la rodilla. Se enterraban tanto que al sacar las patas sonaban como detonaciones de arcabuz. Los peones se entretenían con relatos sobre mulas ahogadas en barrizales. A lo lejos apareció una manada de bueyes. «Aquí me quedo», anunció Uribe. «Quiero ver cómo caminan animales tan pesados en estos atascaderos». Y esperó hundido en el barro. Pasó tan cerca a la manada que su mujer alcanzó a gritar alarmada: «¡Cuidado!». Él, como si nada, soportó una lluvia de lodo y luego contó entusiasmado el resultado de su curiosa observación. El buey, al levantar la pata, forma airosamente un semicírculo y al asentar el casco lo hace en forma de tirabuzón y deja en cada huella una especie de tuerca de tornillo. Vamos por la página 31 y vamos a parar un poquitico porque viene un vals y un pasillo. El diablo suelto y Satanás.
A veces la peonada perdía la paciencia. Cuando pasaron por La Ceja, recién iniciado el recorrido, le dio por hablar con cuanto anciano y anciana encontró en la plaza, hasta que no preguntó todo lo que quería preguntar y no supo todo lo que quería saber, no continuó el viaje. Había oído decir que allí era donde más se respetaban los viejos hábitos de toda Antioquia, y resultó ser verdad. Eran tan religiosos como tomadores de chocolate. Chocolate por la mañana, chocolate sobre el almuerzo, a las 11, a la 1, a las 4, y chocolate al acostarse. Pero pronto olvidaban los afanes causados por estas demoras y volvían a sentirse seguros y contentos en compañía de don Manuelito. Una tarde, cuando avanzaban por un valle lleno de malezas, de esas donde se ocultan tantas serpientes, escuchó la algarabía de los peones que marchaban con la carga adelante. «Doctor, doctor, rápido, una serpiente acaba de morder a Jacinto». A orillas del río encontró acurrucado de miedo y de dolor al humilde trabajador. Una inmensa culebra de cabeza achatada que tenía dibujada una X sobre el dorso. Le había clavado los colmillos debajo del tobillo. Abrió presuroso su maletín. Con un bisturí hizo 2 profundas incisiones más allá de la huella de mordedura del reptil. Introdujo el pie en el agua, frotó para hacer salir sangre, abrió la herida y echó 10 o 12 gotas de amoníaco líquido. Armó una especie de cama en el pastizal para hacer descansar al mordido. Una piedra chata sirvió de almohada. Ordenó preparar agua de panela y le hizo beber con gotas del mismo remedio. Se sentó al lado del afectado, atento a cualquier cambio. 2 veces más, cada media hora, le dio el bebedizo. Luego vendó la herida. Al cabo de un rato, Jacinto palideció. Se le descompuso el rostro. Tuvo amago de síncope, conatos de vómito, fatiga y ansiedad. Se le subió la calentura y se le hinchó el pie. El médico le suministró una nueva dosis de amoníaco. Después le puso una cataplasma de tabaco molido regado con bálsamo tranquilo para evitar el tétano. Como por encanto, se disiparon todas las maluqueras. Cuando llegaron a Sonsón, luego de varios días subiendo y bajando montañas, se encargó de organizar los preparativos para el peor trayecto de la travesía. El camino se convertía en senda, esta en vereda y finalmente en huella. Tocaba entonces dejar las mulas y montar en hombres, capaces de llevar a sus espaldas personas como si fueran bultos. Pasaron por la pesa, equipaje y personas, pues el pago se concertó a 3 pesos por arroba. Magdalena se subió a las espaldas de Isaac, mozo corpulento. Sobre Matías, presumido de cara bonita, se acomodó la mujer de Wills, y don Manuel sobre Marcos, un hombre de unos 45 años con carate sobre el rostro, delgado, melancólico, humilde y con un bigote argentino tan pequeño que pronto el resto lo apodó Pico de Plata. La niña viajó sobre un peón tan callado que lo llamaban el mudo. Si no me trajera a mí, traería un fardo. Yo peso poco más de 4 arrobas, un fardo 5. Conmigo pujará a ratos, con el fardo siempre. La diferencia está en que la carga es peso muerto y yo peso vivo. Cuando resuelle grueso y jadeante, trataré de no oír o me bajaré, dijo Manuel jocosamente al treparse a la silla armada con palos y lazos y atada a la espalda de Marcos. Y desde ese día Marcos fue de sorpresa en sorpresa con su pasajero. Estaba fascinado, no le encajaba que un hombre tan menudo fuera tan astuto. Cuando se quitaba el armazón pegado a sus espaldas, Marcos se dedicaba a la hechura del rancho y a buscar la paja para las camas. Don Manuel le ayudaba y cuidaba de que no quedara al lado de pantanos, pues se creía por entonces que las fiebres que atacaban con frecuencia a los viajeros
no eran más que el producto de emanaciones que salían de estas tierras anegadizas. De día no hay peligro, explicó el doctor, pues los efluvios son arrastrados por el calor a las partes altas, pero cuando el sol se pone, el germen mortal entra por el aparato respiratorio con solo pasar cerca a los fangales. Y le enseñó también que para prevenir las fiebres usara el zumo de limón en forma de limonada hervida. De noche, mientras ponía en orden los apuntes del día, escuchaba las charlas de los criados. En total, más de 20. Unos cargaban el equipaje, otros, los peones de agua, estaban siempre listos para arreglar, refaccionar o armar puentes y evitar todo peligro en los ríos. Y los racioneros, peones de los peones, muy jóvenes, casi niños, que se comportaban como alegres bribonzuelos. «Su merced, ¿qué es lo que tanto escribe?», le preguntó curioso Marcos. «Lo que siento, lo que veo, lo que pienso, lo que escucho, lo que huelo. También escribo consejos para viajeros. Usted, Marcos, me puede prestar gran ayuda». Leyó los anotados. «Infeliz el caminante que se deja coger por la salida del sol en la posada. Su día es casi perdido. La pereza y asco al lodo son los dos enemigos capitales del bienestar de los viajeros en América», era uno. «Ni río adelante ni carga atrás», era otro. «Y mi gran secreto», anunció en forma solemne don Manuel, «la selva virgen, sin asomo de comodidad, es el sitio donde se logra la felicidad total. En la naturaleza primitiva, el cerebro logra la calma y es tanto el placer que, sin temor, uno se proclama plenamente feliz». Marcos agregó unos consejos más. «Más vale que sobre y que no falte. Barriga llena aguanta trabajos». Una tarde, pasando por un paraje lleno de orquídeas, unas muy pequeñas color purpurino, Manuel se sintió embelesado. «Este es un género misterioso de plantas», dijo para sí mismo, y ordenó a Marcos detenerse y desempacar las lupas. Se dedicó a examinarlas. El liquen crecía sobre piedras, trazando dibujos caprichosos. Había escuchado decir a muchos botánicos que esta planta tenía el poder de hender las rocas más duras y resistentes. Después de observar y observar y observar, sospechó que era posible que tal afirmación no fuera cierta. No fue la única vez que hizo detener repentinamente a su carguero. «Para», dijo de repente otra de esas tardes. «Oiga, paisano», gritó a uno que cruzaba más allá del camino, «sáqueme de una duda. Esta quebrada, después de esta curva, desemboca en el río La Miel». «Sí, mi don, y allí más adelantico hay otra, la quebrada La María, que corre el mismo camino». Y la charla no terminó hasta que no armó en su cabeza el mapa del cruce de aguas del lugar. Pero antes de continuar, vamos a escuchar la fantasía en 6x8, un bambuco del maestro José Revelo.
La Navidad cogió en pleno camino a los viajeros. Los peones, felices, hacían planes para una Nochebuena en Nariño, donde se encontraba leche y aguardiente con facilidad. Nariño no era más que unas chozas agarradas de un filo de montaña. Ya en el pueblo, al notar la ausencia de niños, Manuel hizo este apunte. Seguramente al gatear se han rodado a los abismos de uno y otro lado. La fiesta navideña empezó allí con buñuelos, miel y natillas. Los cargueros se iniciaron con el aguardiente. Pronto siguieron el camino. Iban montaña abajo y el calor empezó a ser sofocante. Manuel se detuvo en medio del bosque. La gritería de loros y guacamayos era ensordecedora. Cientos de micos bulliciosos y gritones brincaban de un lado a otro en las copas de los árboles. «Sigan ustedes, ya los alcanzo», ordenó. Estaba encantado con las enredaderas y las flores de mil matices, las guaduas y dos senderos que bajaban en espiral que le hicieron recordar las culebrillas de colegial. Cuando los alcanzó ya habían elegido la posada para esa noche de fiesta. «Desastrosa», pensó en silencio. Al poco rato tuvieron que pedir asilo en una casa vecina. Organizaron de nuevo todo. Extendieron la paja, sobre esta un encerado y sobre él una estera, sobre la estera la sábana, y sobre esta 2 almohadas y una colcha. Sobre este petate se acomodaron, agotadas, las mujeres. Manuel sacó del bolsillo piedras, hojas, flores, y las guardó en un bolso que tenía destinado para ello. Se subió a su hamaca a revisar sus apuntes. El sueño no duró mucho. Terminaron todos espantados por los murciélagos que invadieron la casa al amanecer y de ñapa, desesperados por la rasquiña de las picaduras de mosquitos. Antes de llegar a Villeta, aquí, por hoy, se nos detiene el viaje. Va muy bueno. ¿Cuánto nos demoraremos para llegar a Bogotá? Despide nuestro programa el pasillo del maestro Carlos Vieco Ortiz, el violento, Guafa Trío, aquí leyendo la biografía de don Manuel Uribe Ángel. Charlas en el bosque del bambú. Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte. Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo. Charlas en el bosque del bambú. Con Marga López Díaz.